Vamos a arrancar con algo. Siempre arrancamos por una historia y nos parece importante contarles algo, ¿no? Imagínense estos datos. Imagínense que en un paradigma actual, el 61% de los trabajadores de una organización, en base a un estudio y que fueron encuestados, comentan que mezclan sus tareas personales y de trabajo en sus dispositivos, por lo cual en el mismo dispositivo donde estoy trabajando tengo tareas personales, acceso a sitios personales. Más del 80% de empleados admiten que utilizan aplicaciones de software como servicio no aprobadas o por lo menos no oficiales en el trabajo. Y más de un 70% de las intrusiones de red normalmente explotan credenciales que están en forma débil configuradas o que han sido robadas por ingeniería social o por algún mecanismo. Esto la verdad que son números que nos alarman, pero imagínense si les cuento que estos números son del año 2013, de hace 7 años. Hoy estamos en el 2020 y muchos especialistas en seguridad y muchos administradores de servicio de directorio se quedan como esta imagen, así mirando, como diciendo, tenemos un tema a resolver. Y ese tema a resolver se acentúa si no solamente tenemos infraestructura on-prem, si no solamente tenemos aplicaciones controladas en nuestro centro de datos. Imagínense si además tenemos infraestructura en Azure que tenemos que gestionar, que tenemos que tener niveles de permisos, roles, y que todo eso se tiene que gobernar de alguna manera. El día de hoy no vamos a ver gobierno directamente. El gobierno va para la sesión 7. Vamos a tener el día martes a un invitado que es Nicolás Falduti, que nos va a estar hablando sobre un montón de cuestiones de seguridad. Pero hoy vamos a ver las bases para poder entender eso, ¿sí? Hoy en día se estima que más del 80% de los trabajadores mezclan tareas personales y de trabajo en sus dispositivos, que más del 90% de los empleados utilizan todo tipo de aplicaciones de software como servicio. Hoy las restricciones en Internet cada vez están menos de moda en las organizaciones y más de moda el acompañamiento de los empleados, de los colaboradores. Y la verdad no sabemos qué porcentaje de intrusiones de red hoy en día explotan credenciales débiles o robadas, pero hoy no es que no nos interese, sino que vamos a entender qué otras maneras tenemos de hacer frente a esto y que no sea simplemente con Active Directory poner un usuario y un password. Tenemos otros mecanismos mucho más robustos a disposición y los vamos a ver en vivo. Hoy el mundo y el desafío del paradigma actual de seguridad es lo que están viendo en pantalla. Infraestructura on-premise, infraestructura en la nube, en una nube privada o en una nube pública, un montón de aplicaciones de software como servicio de diferentes marcas, fabricantes, con diferentes tipos de implementación, servicios que algunos son gestionados y otros no por las organizaciones, y en el medio una telaraña desde múltiples dispositivos accedemos a todos lados. Esa es la realidad que tenemos que asumir y tenemos que tenerla en cuenta en el momento de hablar de nube. Vamos a hablar de Azure Active Directory. ¿Qué es Azure Active Directory? ¿Sí? Vamos a comentar que primero es un servicio multitenant. ¿Qué significa? Que yo tengo a través de un servicio múltiples organizaciones que están consumiendo todos esos servicios de gestión de identidad y acceso a la nube, pero Microsoft lo que me garantiza es un aislamiento de mis identidades para que yo tenga la experiencia de que estoy solito en ese servicio de directorio. Está presente a un nivel de escala global. Ofrece un SLA en algunos planes específicamente del 99.99%. Esto es, por año son menos de 7 horas de caída por año. ¿Y qué puedo hacer con Azure Active Directory? Puedo gestionar usuarios, recursos, extender mi infraestructura LDAP, mi infraestructura on-prem, brindar experiencia de single sign-on para aplicaciones y reducir riesgos, fundamentalmente entre algunas de las cosas que vamos a estar viendo hoy. Para las personas nostálgicas, las que vienen de infraestructura on-prem, vamos a hacer un paralelismo entre lo que se conoce como Active Directory on-prem y
lo que se conocía como Windows Azure Active Directory. Pero está bien el tono, esto es gris, sirve el paralelismo, sirve el paralelismo. Nosotros en una infraestructura on-prem probablemente necesitamos un servicio de directorio por un montón de cuestiones, entre ellas segurización, centralización de usuarios, inicios de sesión únicos y demás. Y hablando de Windows Server Active Directory, el servicio de directorio aloja atributos, por ejemplo, de Exchange, de SharePoint, de LDAP y otro tipo de aplicaciones de línea de negocio. Pero Active Directory es un repositorio, finalmente, que aloja políticas, usuarios, accesos, pertenencia a grupos, un montón de cosas. Bien, en la nube sucede exactamente lo mismo. En la nube, Azure Active Directory tiene la misma función. Fíjense que las aplicaciones más conocidas de nube de Microsoft son, por ejemplo, Exchange Online, SharePoint Online, Graph API, aplicaciones de terceros. Y Exchange Online necesita atributos de los usuarios para poder funcionar. Y eso es lo que aloja nuestro servicio de directorio. SharePoint Online probablemente también. Graph API también hace utilización de grupos y de pertenencias. Por lo cual, aquí el desafío es que esta línea que está separando estos dos mundos, en realidad deje de ser una línea que los separa. Y vamos a conocer cómo tenemos mecanismos para poder unir una cosa y la otra. Vamos a empezar con una demo. Vamos a conocer cómo luce Azure Active Directory. Yo estoy aquí en una suscripción puntualmente de la organización Aljeiba. Este es mi usuario, de hecho, pediloreto@aljeiba.com. Y tengo acceso a Azure, donde tengo un montón de cosas en Azure. Sí, de hecho tengo pero un montón de recursos que si empiezo a ver acá en All Resources, no terminaría más de todos los resource groups y demás cuestiones a los que tengo acceso. Pero tenemos un icono que se llama Azure Active Directory. Para arrancar, nosotros podemos administrar Azure Active Directory a través del portal de Azure y a través de mecanismos programáticos sin ningún problema. Voy a poder acceder a la lista de usuarios. Voy a poder buscarme, por ejemplo, voy a buscar a Pedi Loreto, que soy yo. Ingreso aquí y me expiró la sesión, que puede pasar, puede pasar. Vamos para acá. Y aquí tenemos Pablo Ariel Di Loreto, en donde tenemos información de inicios de sesión. Fíjense que estos son por día, ¿sí? A cuántos grupos pertenezco, mis datos, ¿sí? Desde direcciones, teléfonos, pertenencia, a un montón de cosas, a un montón de cosas. Pero noten que hay algunas cuestiones que yo tengo griseadas, que cuando voy a hacer un clic en editar, no las puedo editar. ¿Esto será porque no tengo permisos o sí? Vamos a explorar algún otro usuario, pero vamos a explorar algún usuario con alguna trampita. Noten que aquí hay algo que se conoce como sincronizado con directorio y hay algunos que tienen no, y vamos a descubrir que hay otros que tienen un sí. De hecho, si me busco a mí mismo, noten que la respuesta es sí, yo estoy sincronizado con on-prem. Y de eso se trata. Yo voy a elegir un usuario al azar, por ejemplo, ¿no? Vamos un poquito más para abajo. Aquí estamos. Alejandro voy a seleccionar en este momento. Alejandro P. Mori. En donde si hago un clic en editar, noten que yo tengo acceso a editar el nombre, apellido y todos los campos que antes no tenía habilitados. ¿Por qué sucede esto? Bien, acá descubrimos lo primero. No todas las identidades son 100% nube. Yo puedo sincronizar mis identidades con un servicio de directorio preexistente. Porque imagínense que si en mi organización tengo 5.000 usuarios, sería una locura tener que darlas a mano todas las identidades de alta en la nube. Yo quisiera compartir ya todos los datos que tengo, por lo cual esto se puede hacer. Por supuesto, cuando yo estoy sincronizando los datos con un LDAP, la única entidad que puede modificarlos es el LDAP desde donde lo estoy modificando, no la identidad online. Ahora, si yo tengo identidades online, yo puedo editarlas online directamente. Tengan en cuenta que en una organización, que en un tenant, que en un directorio de Azure, pueden coexistir identidades que sean de nube e identidades que sean sincronizadas, sin ningún tipo de problemas.
Vamos a seguir recorriendo el portal. Tenemos grupos. Puedo gestionar todos los grupos de una manera espectacular. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos Aljeiba All, que es un grupo genérico, y dentro del grupo Aljeiba All, por ejemplo, tenemos pertenencia dinámica. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en realidad la pertenencia va a ser a través de grupos dinámicos. Yo no voy a tener que dar de alta en el grupo a mano, sino que todos los usuarios que tengan ciertas características los voy a poder incluir en ese grupo. Pero también podría ser que quiera tener tipos de grupos no dinámicos, sino tipos de grupos asignados, en donde específicamente pueden ser grupos de distribución, pueden ser grupos de pertenencia de seguridad. Todo lo puedo gestionar directamente desde el portal de Azure. Fíjense que el modo de uso es muy similar a lo que ya tenemos acostumbrado. Tenemos un overview en donde tenemos, por ejemplo, Aljeiba suele tener cerca de 2.500, 2.600 logueos por día, y donde tenemos diferentes tipos de información disponible al respecto. También puedo ver los dispositivos de los usuarios. Noten el nivel de integración que tiene todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ingresar, de vuelta, me voy a buscar yo, Pedi Loreto, y noten que tengo 3 computadoras con algo que se conoce como Azure AD Join, que vamos a ver en un ratito. Y la realidad es que tengo hasta el número de versión, el sistema operativo, y cuando ingreso a alguno de esos dispositivos, tengo información de todo tipo, inclusive mi clave de recuperación de BitLocker, por si de alguna manera tengo que recuperar el acceso a mi disco rígido o me roban la máquina, va a ser inaccesible si no conocen la clave. E inclusive lo que podría estar haciendo es gestionando este dispositivo. Si yo quiero gestionar este dispositivo, podría, por ejemplo, voy a volver a buscar, entender si estoy compliance o no con la organización, dependiendo de las políticas de la organización. Puede ser que no esté compliant porque no cifré los discos, porque no tengo un antivirus actualizado. Hay un montón de razones. Y ustedes me dirán, pero Pablo, vos te estás metiendo en algo que es gestión de identidades o estamos en gestión de dispositivos. La línea es muy delgada, porque los dispositivos se registran en el servicio de directorio de Azure para permitirme hacer operaciones de varias, como por ejemplo hacer un wipe remoto del dispositivo, que ahora no lo voy a hacer porque probablemente se me apaga la máquina, se me formatea, pero tengo un montón de cosas asociadas con mi dispositivo móvil que nos vamos a dar cuenta, notebook, dispositivo móvil, teléfono, que luego nos vamos a dar cuenta que podemos reutilizar en nuestro servicio de directorio. Por ejemplo, yo podría decir que para determinada aplicación puedo iniciar sesión solamente si estoy en tal tipo de dispositivo que sea compliance y que además tenga otra característica específica, que por ejemplo tenga un sistema operativo Windows. Entonces yo puedo combinar todas esas condiciones para permitir o no el ingreso a una aplicación. Imagínense que ya todo esto que les estoy contando difiere mucho a un servicio de directorio on-premise. Si yo tuviese que hacer todo esto en un servicio de directorio on-premise, realmente, probablemente, tenga que contratar un montón de herramientas de terceros para poder hacer lo mismo que acá me está ofreciendo en un solo lugar Azure Active Directory. Sin lugar a dudas también lo que puedo estar viendo son detalles de inicio de sesión de todo tipo. Por ejemplo, en este caso yo podría estar aplicando algún tipo de, de búsqueda, por ejemplo, el usuario de vuelta, ¿no? Pedi Loreto, bueno, acá justo no encontré ninguno, pero podría estar entrando en algún inicio de sesión específico y poder entender, por ejemplo, vamos a entrar aquí en Julián, ¿sí? Julián me dice que, por ejemplo, hoy 27 de agosto, 6:25 p.m., o sea, hace 6 minutos, ingresó a una aplicación específica como Teams, con qué usuario, a través de qué tipo de aplicación web client, desde qué navegador o user agent, con qué latencia estuvo el usuario, desde qué ubicación, desde qué IP, desde qué location, datos del dispositivo, detalles de autenticación, si utilizó o no
doble factor de autenticación y quién fue quien reclamó ese doble factor. Si se aplicó alguna política de conditional access, es decir, se activó que como está fuera de la oficina, porque está trabajando desde su casa, se requiere el doble factor de autenticación, por ejemplo. Y tengo detalles varios para tener en cuenta. Noten el nivel de información que me brinda Azure Active Directory con solamente empezar a consumirlo. Información de todo tipo. Por supuesto, información que tiene que ser utilizada para velar por la seguridad en mi organización, entre otras cosas. Porque de ninguna manera refleja información privada del usuario. No me dice el contenido que vio, qué fue lo que hizo. No es el foco de Azure Active Directory. El foco es justamente gestionar identidad, su autenticación, su autorización y su seguridad. La verdad que muy, muy, muy interesante todo lo que podemos hacer. No sé si habrá preguntas, Guille, que seguramente veo Sí, 63 mensajes sin leer para hay arrancar. preguntas, justamente por eso me sumé de nuevo, como para ayudarte con las preguntas. A ver, pregunta acá Gabriel si esta sincronización de usuarios es bidireccional. Bien, 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 buena pregunta. La sincronización de usuarios es unidireccional, desde una entidad que gobierna hacia la nube. Puedo tener múltiples entidades, yo puedo sincronizar múltiples servicios de directorios y consistirlos en uno, en un Azure Active Directory. Y en el caso de que quiera hacer un cambio de contraseña desde la nube, existe una funcionalidad que se llama Writeback para poder escribir la contraseña en la nube a través de un portal de self-service y que eso se escriba en mi servicio de directorio. Pero no es bidireccional inicialmente, salvo algunas condiciones específicas, pero por concepto, no. Bien, uy, justo se me movieron. Ah, acá Carlos pregunta si hay que tener Intune habilitado para hacer esto. Carlos, seguramente te referís a toda la gestión de dispositivos. Hay una gestión de dispositivos que viene naturalmente disponible, que está naturalmente disponible en Microsoft 365, y hay otra gestión de dispositivos que necesito Intune para operaciones de mayor nivel. Por ejemplo, gestión o acceso MDM con políticas específicas que se bajen a los dispositivos. Intune es una solución de software que trabaja también en la nube de Microsoft Azure y que es un MDM, básicamente, ¿sí? Un Mobile Device Management. Hay algunas cosas que las voy a poder hacer con Exchange, hay otras cosas que las voy a poder hacer con AD y hay otras cosas, muchas más, que la puedo hacer con Intune más System Center Configuration Manager. Bien. Jorge aquí pregunta también si se puede restringir el sign-in desde una MAC address específica. Se puede restringir un montón de cuestiones. Tengan en cuenta que estos servicios masivos, Jorge, ya evitan trabajar por MAC address o estos servicios avanzados evitan trabajar por MAC address, porque no te olvides que el usuario normalmente si quiere consumir alguna aplicación registra su dispositivo en la nube, por lo cual esto no actúa como un proxy reverso, tengamos en cuenta eso. Es un servicio de segurización de identidades. Todo lo que torne en línea con la identidad se va a poder hacer. Y tengo acceso condicional bajo determinadas circunstancias que puedo aplicar. Bien. Y, por ejemplo, pregunta Julio acá si el single sign-on requiere licenciamiento para integrarlo con SAP. No, no. Es muy buena la pregunta que haces. Hay diferentes niveles de integración que puedo tener. Hay algunos tiers que vamos a estar viendo en breve con Azure Active Directory, que hay un Azure Active Directory que es gratuito, hay otro que viene con Office 365 y hay otros premium. Pero en mayor o en menor medida voy a poder hacer varias cosas siempre y cuando del otro lado tenga mecanismos OAuth y OpenID Connect. Pero no todo requiere licencia, no es que para integrarme con algo voy a requerir algún tipo de licencia sí o sí. Dependiendo del nivel, lo vamos a repasar en breve, cuáles son los diferentes niveles de Azure Active Directory y dependiendo de dónde venga la aplicación voy a tener que tener alguna licencia adicional y no, y dependiendo de la cantidad de aplicaciones que quiera asignar a un usuario. Excelente. Bueno, me parece que con esto podés continuar con la presentación y si van surgiendo más preguntas, vamos. Excelente.